Saludos, estimado doctor Marco Jacome. Me presento, soy la maestrante Lady Elizabeth Vera Cedeño y a continuación voy a dar mi disertación del trabajo académico final referente a las disposiciones de la audiencia, Ecuador y la legislación internacional que tomé fue la de Colombia. Iniciar con una definición dada por el procesalista colombiano David Echandía, en la que expresa que la audiencia es el acto oral en la que las partes, con dirección del juez, exponen los argumentos, practican las pruebas, cuida la aplicación correcta de los derechos de contradicción y de defensa. La ley que regula los procesos en Ecuador es el Código Orgánico General de Procesos y la norma que regula los procesos en Colombia es el Código General del Proceso. Comparten el sistema procesal, que es que la forma en que sus audiencias y sus diligencias son llevadas de la forma oral, también bajo los principios de contradicción, de dispositivo, inmediación, concentración, defensa y publicidad de los procesos. En Ecuador regula la actividad procesal en los casos civil, laboral, familia, niñez y adolescencia, contencioso administrativo y tributario, y en Colombia los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Los puntos más sobresalientes de la legislación de Ecuador es que rige las audiencias y las diligencias bajo el principio de oralidad y bajo la dirección estricta del juez. El juez aquí va a controlar el tiempo, se resuelve en la misma audiencia y las partes son notificadas con el pronunciamiento oral que en la misma audiencia expone el juzgador. Su presencia es ininterrumpida, es decir, que su asistencia debe estar totalmente en la audiencia desde inicio a fin y caso contrario, esta audiencia es nula y no subsanable. La suspensión de la audiencia y los límites que para poder reanudar la audiencia es la siguiente. En absoluta necesidad, el tiempo máximo es de 2 días. Caso fortuito, fuerza mayor, la reinstalación no puede superar los 10 días. ¿Y qué pasa si en ese tiempo no se da la audiencia, no se reanuda? Pues se queda sin efecto y se debe de repetir la audiencia. La comparecencia es obligatoria o personal, excepto cuando las partes tienen procurador judicial, un procurador común o solicita su presencia por medio de videoconferencia. ¿Qué pasa o cuáles son los efectos cuando las personas no asisten a la audiencia? La parte actora, pues el efecto es que se declara el abandono, el demandado es que pierde la oportunidad procesal y si llega tarde, ingresa o toma el proceso en el estado en que se encuentra. La publicidad y la restricción de las grabaciones son por medio de otorgados por el Consejo de la Judicatura, no se puede fotografiar, no se puede grabar y las partes pueden acceder a las grabaciones al menos que el juez considere que se traten de derechos que puedan afectar a niños, información tributaria o secretos industriales. Los puntos más sobresalientes de la legislación de Colombia, también que rigen los principios de oralidad, la publicidad y que las audiencias son públicas, salvo que exista una reserva que diga la ley. Estos son grabados por los medios que son otorgados por el Consejo Superior de la Judicatura. El idioma en la que se puede desarrollar la audiencia es el castellano y las lenguas de los grupos étnicos en que su territorio se encuentre.
Y también, claro está, que esto debe ser solicitado y aceptado por el juzgador. Su intervención es por un tiempo de 20 minutos. ¿Se puede alargar? Claro que sí, pero a petición de parte o si el juez lo considera. Y de esta decisión no hay recursos. El cambio de juez, audiencia especial. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay un cambio de juez, que el que comenzó, el que inició, conoció el proceso, no puede terminarlo y hay un cambio. Este nuevo juez que va a dictar sentencia va a convocar a una audiencia especial para que las partes repitan sus alegatos y después de escucharlo pueda dictar sentencia. El juez o magistrado coordinador de las audiencias. Esto es algo muy importante y destacado porque es un funcionario que se encarga de organizar los calendarios de audiencias respectivos de su distrito, puede ser de su circuito o municipio al que pertenezca. Las consecuencias por inasistencia a la audiencia son probatorias. ¿Qué pasa? Cuando el actor no asiste, se presumen ciertos los hechos que se formulan en las excepciones del demandado. Y cuando el demandado no asiste, se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión que fue planteado en la demanda. También permiten justificar su inasistencia, pero esta no significa que se va a repetir la audiencia. ¿Cuándo se puede declarar terminado el proceso? Cuando ninguna de las partes asisten y no justifican en el tiempo que establece la ley, que es dentro de los 3 días siguientes de la fecha de la audiencia que se convocó. ¿Cuáles son las diferencias entre las audiencias de Ecuador y en Colombia? El primero es el tiempo de intervención, porque en Ecuador el juez establece el tiempo, en Colombia son 20 minutos. El idioma es el castellano y en Colombia pues también puede ser la lengua de grupos étnicos, se puede desarrollar la audiencia en esa lengua. La presencia del juez se necesita en toda la audiencia. Y en Colombia también se necesita la presencia del juez y en la sala se necesita la presencia de la mayoría. Pero en casos de fuerza mayor o caso fortuito en el que uno de los jueces no puede asistir y esto debe ser demostrable, claro está. El cambio del juez. En Ecuador puede cambiarse el juez, pero es en los casos fortuitos o fuerza mayor. En cambio, en Colombia, si existe un cambio, este juzgador convoca a una audiencia especial y escucha los alegatos nuevamente de las partes y dicta sentencia. En los efectos de la inasistencia, como decíamos anteriormente, en, en Ecuador sus efectos son procesales y, y en Colombia sus efectos son es probatorio, es decir, su consecuencia va a ser referente a las pruebas. La suspensión de la audiencia en Ecuador establece los tiempos para que se vuelvan a reanudar las audiencias. En cambio, en Colombia se dice que se debe tener presente el tiempo para que no existan estos problemas, pero no existe como tal un plazo establecido cuando se den estas situaciones. Y la coordinación de las audiencias, pues no existe figura de coordinador establecidas en el COGEP. En cambio, en la normativa del Código General de Procesos de Colombia, pues sí existe un juez coordinador magistrado que coordina las fechas de las audiencias. La propuesta de reforma al COGEP es la siguiente: propuesta respecto a los efectos de la comparecencia, respecto a los efectos de la comparecencia a las audiencias. En el artículo 87, los efectos de la falta de comparecencias a la audiencia es la siguiente. Si no comparece el actor y no justifica su inasistencia a la audiencia,
Se hará presumir ciertos los hechos que son susceptibles de confesión propuesta por la parte demandada en sus excepciones. Y la inexistencia del demandado, cuando el demandado no comparezca a la audiencia y tampoco la justifique, se tendrá por cierto los hechos susceptibles de confesión planteadas en la demanda. Esta presunción no se extenderá a cuestiones de hechos que por naturaleza no se admiten. Y la inasistencia de ambas partes, cuando ninguna de las partes interviene en el proceso y no comparecen, la audiencia no podrá celebrarse y fenecido el término para que ellos presenten la justificación de su inasistencia, se declara terminado el proceso sin más trámite. La justificación de la inasistencia. Las justificaciones que presenten con posterioridad a la audiencia que fue convocada solo serán apreciadas si son propuestas dentro del término de 3 días desde que se realizó la audiencia y serán valoradas las justificaciones por casos de fuerza mayor o caso fortuito, comprobadas. Y la admisión de la justificación dada por la o el juzgador no implicará la repetición de las audiencias, pero tendrá el efecto de exonerar a la parte de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias previstas en este código. ¿Qué pasa cuando las partes o alguna de las partes llega tarde al proceso o a la audiencia? Sin embargo, si alguna de las partes comparecen a la audiencia una vez iniciada, se integrará al desarrollo de esta en el estado en el que se encuentre, sin que eso signifique retroatraer las actuaciones ya realizadas. Esa sería mi propuesta de reformar el COGEP, principalmente a los efectos de cuando las partes no comparecen al proceso, porque me parece interesante implementar esta disposición que está regulada y me parece que es justo porque en Ecuador o lo que regula los efectos de la no comparecencia de las partes, veo que existe mayor preferencia a la parte actora que a la parte demandada. Con esta reforma están en equidad y en igualdad. En conclusión, aunque Ecuador y Colombia tienen los mismos objetivos procesales, es decir, el mismo sistema de oralidad, de entregar justicia, el sistema de inmediación, del debido proceso, presentar diferenciaciones que responden a sus estructuras institucionales y necesidades prácticas. Destacando, que ambos países buscan fortalecer la eficiencia y legitimidad de la administración de justicia. Gracias, doctor, por su atención.